Hola Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mijael? Un estudio más de Jabruta. Un Buenísimo. estudio más de Jabrutá, Baruch Hashem. Aquí estamos con el tema del pulso de Nura, un tema profundo e interesante. Hemos estado hablando de un punto de vista de Rashi y más sabios que dicen que son golpes, varas de fuego, de luz, y explicamos el tema de el levantar el juicio sobre la persona y de manera muy, muy, muy espiritual. Tenemos otra explicación también de Rashi, esto es lo interesante, en el Tratado de Baba Metzia 81a. Y en ese momento Rashi nos trae otra explicación, en la que dice la, la persona es expulsada de la Keilah, de la comunidad en la que se encuentra. O sea, que es mucho más, menos, por decirlo así, menos espiritual, de manera más mística y que una persona tiene que llegar a entender de manera profunda, sino es más práctica. Una persona que se comporta de tal manera que crea daño a otros, de manera que no tenemos cómo cambiar ese caso, entonces se hace el pulsa de Neura. ¿Y qué es el pulsa de Neura? El mismo, es más, lo dice incluso así. Dice, entonces se usaba la palabra pulsa de Neura como un nombre prestado para los conceptos de anatemas y también de exilios o de expulsiones de la comunidad. O sea, así era como se usaba esta palabra. Pulsa de Neura, ese era el nombre que se le daba al Nidui, que se llama Neura en nuestros días. ¿Y esto qué es? La idea es la siguiente. Por ejemplo, tenemos un caso de una pareja en que el hombre decide no dar el divorcio a la mujer. Ahora, según la halajá, en Eben Haezer, pone Vekatabla Sefer Keritut y le escribirá un libro de Keritut, de corte, que quiere decir un divorcio, un documento de divorcio con dos edim, testigos, Venatan Beyada, y se lo entregará a la mano de la mujer, Veshilejam y Beito, y la expulsará de su casa. O sea, la expulsará de su casa, saldrá libre por cualquier otro hombre para poder casarse de nuevo. O sea, está libre de este marido. Ahora, ¿qué pasa? En principio, la Torah le está dando la fuerza 100% al hombre de divorciar a la mujer. Y una mujer que no es divorciada no puede casarse con otro hombre. Entonces, ¿qué pasa en un caso, por ejemplo, que se pelea una pareja? Y de tal manera que este hombre igualmente no tiene tampoco lo que perder, no está buscando casarse tampoco, e incluso si quiere, según la halajá del judaísmo, luego tenemos que hablar de dos puntos interesantes, que son Takanat de Rabenu Gershom, pero si, según la ley básica, el hombre se podría casar con más mujeres, mientras que la mujer no se puede casar con más hombres. Entonces tenemos un caso problemático. Lo que se hacía en épocas antiguas es lo que he llamado el nidui. ¿El nidui qué es? Es expulsar a esta persona de la comunidad, de manera que no puede hacer, si es Cohen no puede subir al Kohanim, no puede subir a la Torah, no se le cuenta como Minyan, no sé, se le quita. Entonces de esta manera lo obligamos a la persona a sacar a esta mujer a la libertad. Eso sería un caso en el que encontramos el tema de nidui. Eh, Después, más tarde, vino Rabbenu Gershom, uno de los Geonim, hizo dos takanot, dos decretos alágicos que quedaron en la halajá en Shulchan Aruch. El primero es que un hombre no pueda casarse con más mujeres y te necesite un permiso de 100 rabinos para poder hacerlo. Es un tema por sí mismo interesante. También dónde se acostumbró y dónde no, es un tema en sí. Sí. Y el segundo es que el hombre no puede divorciar a la mujer balcorja, a la fuerza. Tiene que ser que ella acepte y que él acepte. ¿Por qué? Para no dar el poder 100% al hombre solamente. Esto serían las dos takanot. Pero aquí encontramos entonces el tema este de pulsa de Nura. Y esta pulsa de Nura lo encontramos aquí mucho más, por decirlo así, mucho más práctico. Porque sería una manera de hacer orden de manera alágica y permitir. Por otro lado, con este tema nos quería, por ejemplo, un poquito difícil explicar la Gemara con Matat. Dijimos que recibió pulsa de Nura. Podríamos explicar que según esta explicación se refiere a que Matat fue expulsado, o sea, fue frenado de su posibilidad de seguir llevando sus caminos, o sea, fue puesto a un lado, como una persona, por ejemplo, diferente a un caso de Abdil. Por ejemplo, en un campo de fútbol tenemos un jugador que está siendo muy agresivo. Se le pone una tarjeta roja y se le saca a un lado. ¿Para qué?
para que ya no siga haciéndonos problemas, y por otro lado para crearle que frene y que no lo vuelva a hacer de nuevo, que los demás aprendan de esto, que no les conviene, no hay un interés de hacerlo. Entonces sería una manera mucho más, por decirlo así, por un lado más práctica. Me encantaría escuchar, Sebach, si tú tienes algo que entiendes o que mithadesh, que se te renueva sobre este tema. Uy, pues la verdad es que sigue siendo muy interesante cada vez que citamos el tema acerca de Mented y ver cómo es que recibió este pulsa de Nura. Ahora, la pregunta aquí que surge es, ¿por quién recibió el pulsa de Nura? Claro, eso sería otro punto que tenemos que entender también. ¿Quién fue el encargado de ejecutar el pulsa de Nura sobre él? Porque ahorita que comentaste la palabra nidui, hay un nidui que se impone la persona sobre sí mismo. Y un ejemplo de esto lo tenemos con Yehudá. Yehudá, cuando iba por segunda vez a visitar a Yosef, le dice a su padre Jacob, si yo no regreso con Benjamín, seré excluido de ti para siempre. Cuenta el Midrash que él en este momento estaba haciendo recaer un nidui sobre sí mismo. Él se expulsaría de su padre, de su familia, del campamento, de su rol que desempeñaba para siempre, si es que no volvía con Benjamín. Quizás, solo quizás, podemos también ver desde una perspectiva la posibilidad de que el Mentet se haya anteimpuesto a sí mismo este niduyo o pulsa de Nura, porque la Gemara no nos explica quién fue quien hizo recaerlo sobre él. Claro, correcto. Cayó sobre él. Claro, entonces, interesante, según tu explicación, tú dices que fue el mismo que se lo dio a sí mismo porque vio el daño que hizo. Cabe como posibilidad, tendríamos que ondear en la Gemara para saber hacer quién era el encargado, porque, ok, lo podemos ver en la tierra, a nivel terrenal, si hay un pulsa de Nura, cabalísticamente hablando, hay un minyan, hay 10 personas que se encargan de ejecutarlo. Pero cuando sucede en el cielo, ¿quién lo hace? Claro. Muy buena pregunta, muy buen punto. Y claro, basado de nuevo, todos estamos basándonos en esta explicación de Rashi. ¿Cómo podríamos explicar el tema del pulsa de Nura en el caso de Matat? ¿En qué fue y quién lo hizo? Qué interesante. Sí. Hazaku Baruch. Exacto.